Bueno, es verdaderamente fascinante pensar que la humanidad se ha pasado milenios intentando dominar el mundo exterior, ¿verdad? Cuando en realidad el verdadero poder siempre ha estado justo aquí dentro. En esta exploración vamos a destapar un manual de instrucciones, y no uno cualquiera, sino uno antiquísimo y brutalmente práctico para dominar la mente humana y sobre todo para controlar esa volatilidad emocional del día a día. Hablamos de las enseñanzas fundamentales de El Kybalion. Básicamente, es una guía directísima sobre cómo funciona este universo mental y cómo cualquiera de nosotros puede tomar las riendas de su propia realidad de forma cotidiana. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que surge al observar nuestras luchas diarias. Ante una avalancha de emociones negativas, ¿es verdaderamente posible darle a un interruptor mental y transformar un miedo paralizante en una valentía absoluta? ¿O convertir un sentimiento de odio súper profundo en algo tan elevado como el amor, usando pura y exclusivamente la mente? Pues bien, las antiguas enseñanzas que vamos a desgranar afirman categóricamente que sí. Y ojo, no mediante algún tipo de magia de cuento, sino aplicando leyes universales súper precisas que operan en nuestra propia conciencia absolutamente todos los días, nos demos cuenta o no. Vale, profundicemos de lleno en esto. A menudo, al escuchar la palabra alquimia, la mente se va directamente a esas figuras encapuchadas en un laboratorio polvoriento intentando convertir trozos de plomo en oro, quizás para pagar el alquiler de la torre. Pero la verdadera alquimia que plantea el Kybalion es infinitamente más profunda. Hablamos de la transmutación mental. Es el arte literal de transformar ese plomo emocional, esa pesadez negativa que nos ancla, en estados mentales increíblemente positivos y valiosos. Nuestro propio oro interior, por así decirlo. Es pura química mental, una práctica mística pero 100% aplicable para cambiar de estado a estado. Resulta increíble pensar que esta enorme sabiduría esotérica proviene del antiguo Egipto. Fue formulada por la figura legendaria de Hermes Trismegisto. Y hay que entender que, durante siglos, este conocimiento no estaba precisamente disponible en la biblioteca del barrio. ¿Qué va? Se transmitía de forma estrictamente secreta, de boca a oído, y solo a quienes estaban realmente preparados para captar la verdad. De hecho, el significado real de esta alquimia mental se camuflaba a propósito detrás de términos astrológicos para evitar persecuciones. Así aseguraron que esta chispa original de comprensión mental llegara intacta hasta nuestros días. Pero bueno, para que toda esta idea de la transmutación tenga pies y cabeza, primero hay que establecer el pilar central de toda esta filosofía, y este es el famosísimo principio de mentalismo, el primero de los 7 principios herméticos. Su afirmación es rotunda. El todo es mente, el universo es mental. Lo que esto significa en términos prácticos es que la realidad que se oculta detrás de absolutamente todo lo físico, detrás de la materia y de la energía que vemos, es en esencia una mente infinita. Vamos, que el universo entero no es más que una inmensa creación mental. Y el motivo por el que esto es monumental es muy simple. Si el tejido básico de la realidad es de naturaleza mental, entonces cualquiera que logre entender y dominar las leyes de ese universo mental tiene literalmente la llave para controlar su propia realidad. En lugar de ser un simple peón, un efecto arrastrado por el entorno o por las circunstancias, nos convertimos en la causa. Es decir, al asimilar que vivimos dentro de una creación mental, la transmutación de nuestra mente pasa a ser el mecanismo más lógico y directo para cambiar nuestras condiciones de vida. Ahora bien, para entender cómo funcionan exactamente estos cambios en el cerebro, necesitamos traer a la mesa otro principio vital, el principio de vibración. El texto es súper claro aquí. Establece que nada, absolutamente nada, está en reposo total. Todo se mueve y todo vibra constantemente. Y lo más curioso de todo esto es que la ciencia moderna respalda al 100% esta afirmación milenaria. Desde el electrón más diminuto hasta la galaxia más masiva, todo es energía vibrando sin parar. Y por supuesto, este principio no se queda solo en el mundo físico. Y esto ilustra brillantemente la parte práctica de todo el asunto. Al igual que la luz o el calor son solo manifestaciones de distintas frecuencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones están vibrando a diferentes intensidades todo el tiempo. Un estado de ira o de tristeza profunda no es otra cosa que una frecuencia vibratoria muy densa y lenta. Por el contrario, un subidón de alegría, de amor o de inspiración es una frecuencia de altísima intensidad. No es magia, en absoluto. Son simples estados de energía vibrando dentro de nuestra propia cabeza.
Así que, al entender este concepto de la vibración, llegamos a la herramienta definitiva para nuestro día a día, el principio de polaridad. Este axioma resuelve de una forma preciosa esa paradoja de las emociones contradictorias. Nos dice que todo tiene dos polos, un par de opuestos. Pero, y aquí viene el gran secreto, estos aparentes opuestos son exactamente idénticos en su naturaleza. La única diferencia es su grado de manifestación. Y esta es la pieza del rompecabezas que convierte a la alquimia mental en una práctica que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo. Para bajar esto a tierra, el texto nos regala una analogía perfecta, la del termómetro. Si miramos un termómetro, es humanamente imposible señalar el punto exacto y absoluto donde termina el calor y empieza el frío. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el calor y el frío son exactamente la misma cosa. Ambos términos solo sirven para indicar diferentes grados de temperatura. Son dos polos de una misma línea. Los extremos se tocan porque son la misma energía, solo que vibrando a diferente velocidad. Y al aplicar esta lógica del termómetro directamente a nuestras emociones, el resultado es sencillamente alucinante, la verdad. El odio y el amor no son dos entes separados, ni fuerzas distintas que luchan entre sí, como en una película. Son la misma, idéntica emoción, sentada en extremos opuestos de una única escala emocional. El odio vendría a ser la vibración más baja, más densa, de ese espectro, mientras que el amor es la vibración más alta de esa mismísima línea. Y justo en medio tenemos todos esos grados infinitos de simpatía o antipatía. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es el siguiente. Como estos polos opuestos comparten la misma naturaleza de base, es totalmente viable usar la fuerza de voluntad para deslizarse por esa escala. A ver, no podemos transmutar por arte de magia una manzana en una naranja, eso está claro, pero sí podemos elevar la temperatura de algo que está frío. De la misma manera, la voluntad puede aplicarse para mover la aguja de una vibración súper negativa, como puede ser el miedo, empujándola hacia arriba por esa misma línea hasta alcanzar la valentía. A esta práctica de cambiar deliberadamente de una frecuencia densa a una más elevada se la conoce como el arte de la polarización. Y dominar esto es lo que convierte a alguien en un auténtico químico mental. Es la capacidad de coger una emoción que nos está desbordando y neutralizarla, simplemente cambiando el foco de atención hacia su polo opuesto. Es un proceso metódico, muy sistemático. No es simplemente tener pensamientos felices o un falso optimismo, es ciencia mental. Es absolutamente fundamental recalcar esto. La verdadera transmutación hermética es, ante todo, un arte mental. No estamos divagando sobre misticismos inalcanzables que requieren años de aislamiento, sino de una técnica pura y dura para la acción diaria. Toda esta teoría sobre el universo mental, la polaridad y las vibraciones tiene un objetivo muy claro, y es proporcionar un método súper estructurado y práctico que podemos usar en cualquier momento para transformar nuestra vida desde el interior de nuestra propia conciencia. Si desglosamos esta rutina, en realidad es bastante directa. El primer paso es tomar conciencia, es decir, identificar ese estado mental negativo que nos acecha, pero sin juzgarlo, viéndolo simplemente como una vibración baja en nuestro termómetro particular. El segundo paso nos pide desviar nuestra atención de golpe y concentrarnos intensamente en su polo opuesto. Y por último, el tercer paso es tirar de pura fuerza de voluntad para mantener esa imagen positiva, elevando la vibración interior a propósito. Básicamente le cortamos el suministro de energía a lo indeseable, enfocándonos al 100% en lo que sí queremos. La diferencia abismal que marcan estas enseñanzas es cómo actúa la mayoría de la gente, en comparación con un verdadero practicante de esto. Las masas, por lo general, son arrastradas de aquí para allá por su entorno, por la cultura, por las opiniones ajenas y por sus propios cambios de humor. Son un efecto constante, moviéndose de forma mecánica como piezas en un tablero de ajedrez, pero quien domina este arte mental aprende a anclarse firmemente en el polo en el que desea quedarse. Usa su voluntad para frenar esas oscilaciones y domina sus propias reacciones. Es decir, controla la ley, en lugar de ser su víctima pasiva. El mensaje central es de una claridad aplastante. La verdadera sabiduría no va de cerrar los ojos y fingir que los problemas no existen. Esas bajas vibraciones son muy reales en su propio nivel, por supuesto. La maestría real consiste en usar inteligentemente las leyes superiores de la mente para contrarrestar las leyes inferiores de la materia o de las emociones densas. Es hacer frente a lo indeseable transmutándolo alquímicamente en algo de valor. Y todo esto se logra usando el poder absoluto del enfoque concentrado y de esa polaridad positiva de la que hablábamos. Toda esta sabiduría hermética ha sobrevivido milenios, intacta, con un solo propósito: servirnos de llave maestra. Pero, seamos sinceros, una llave no sirve de nada si se queda guardada en un cajón. Hay que meterla en la cerradura y girarla. La estructura del universo es mental. Las vibraciones están ahí para ser alteradas, y nuestra fuerza de voluntad es el catalizador que lo enciende todo. Así que, la próxima vez que aparezca esa emoción negativa paralizante, la pregunta queda en el aire.
¿Dejaremos que la mente se deje arrastrar por esa vieja inercia de siempre? ¿O usaremos hoy mismo este antiguo manual para subir la temperatura de nuestro termómetro mental y transformar la realidad?